En este ejercicio nos preguntan si esta sucesión es una progresión aritmética. Bueno, dentro de las sucesiones tenemos un tipo de sucesión especial que se llama progresión y puede ser aritmética o geométrica. La diferencia es que cuando es una progresión aritmética va a tener una diferencia. Esta diferencia es lo que se suma o resta para poder pasar de un término al siguiente. Es decir, que en una progresión aritmética vamos a sumar o restar un número para pasar al siguiente término. Bueno, pues entonces si queremos calcular la diferencia en una progresión aritmética, esa diferencia siempre va a ser el mismo valor, siempre va a dar lo mismo. Entonces podemos comprobar si esta progresión es una progresión aritmética comprobando si siempre hay que sumar el mismo número, sumar o restar el mismo número para pasar de un término a otro. En una progresión a los términos les damos unas letras, bueno, la progresión se suele poner con letras minúsculas, A, B, C, D, podemos poner la que queramos y etcétera, y le vamos a llamar con la letra A. Entonces, A-3, que es el primer término que aparece en esta progresión, le vamos a llamar A1, porque este 1 indica que está en la primera posición. Al 2, que está en la segunda posición, le vamos a llamar A2. Y así sucesivamente. A3, A4. Vale, pues ahora para calcular la diferencia, lo que tenemos que hacer es restar a un término su anterior. Es decir, si al segundo término le restamos el primero, obtenemos la diferencia. E igualmente, si al tercer término le restamos el segundo, también obtendríamos la diferencia si se trata de una progresión aritmética, que es algo que tenemos todavía que comprobar. Y lo mismo si al cuarto término le restamos el anterior, que sería el tercero. Bueno, pues vamos a hacerlo y ver si nos da el mismo resultado. Y en ese caso sería la prueba de que es una progresión aritmética. El segundo término es 2. Le restamos el primero, que es -3. Al ser un término negativo, le ponemos el signo menos. El tercer término es 7. Y le restamos el segundo, que es 2. Y el cuarto término es 12 y le restamos el anterior, que es el tercero, que es 7. Vale, vamos a hacer las operaciones y nos queda 2 más 3, 5, 7 menos 2, 5 y 12 menos 7, 5. Es decir, que la diferencia en esta progresión es 5 y es una progresión aritmética. Siempre tenemos que sumar 5 para pasar de un término al siguiente. Si a -3 le sumamos 5, obtenemos 2. A 2 le sumamos 5, obtenemos 7. A 7 le sumamos 5, obtenemos 12. Bien, pues entonces ya hemos comprobado que es una progresión aritmética y ahora nos piden que hallemos la diferencia, que ya la hemos hallado, y ahora nos piden el término general. Bueno, el término general de una progresión aritmética tiene una fórmula que es la siguiente. AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Cuando nos piden que hallemos el término general de una progresión aritmética, utilizaremos esta fórmula y hallaremos a n. Y la n, que es el número de términos que tiene la progresión, siempre la tenemos que dejar así como la letra n. Porque el hallar el término general de una progresión aritmética nos va a dar una fórmula que nos sirve después para poder sustituir por cualquier término que nos pidan de esa progresión y hallar su valor. Bien, entonces vamos a sustituir, cuando nos pidan el término general, vamos a sustituir A1 por su valor y D por su valor. Y con eso ya podemos hallar el término general, es decir, necesitamos conocer A1 y D. En este caso conocemos ambos. A1 vale -3 y D vale 5. Entonces el término general será igual a -3 más n menos 1 por 5. Y ahora, para dejarlo más simplificado, hacemos las operaciones y nos queda que an es igual a -3 más, multiplicamos el 5 por n y el 5 por -1, 5n menos 5. Y por último
Sumamos el menos 3 con el menos 5 y obtenemos 5n menos 8. Así que esto es a n igual a 5n menos 8 sería el término general de esta progresión. Por último nos piden el término 38. Para hallar el término 38 solo tenemos que sustituir en esta fórmula que hemos hallado. Es decir, la fórmula del término general, te la voy a escribir aquí, así bien clara, es esta, la que acabamos de hallar. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la n por 38. Entonces ponemos 38 en esta n y ponemos también 38 en la otra n. Y ahora hacemos los cálculos. Voy a hacerlo con la calculadora. 5 por 38 es 190 y le resto 8 y obtengo 182. Vale, pues el término 38 de esta progresión valdría 182. Es decir, que si desde el término cuarto siguiésemos sumando 5 hasta llegar al término 38, es decir, tenemos que sumar 5 muchas veces. Precisamente por eso utilizamos esta fórmula del término general, para no tener que sumar 5 tantas veces, porque entonces sería casi imposible poder hallar términos muy grandes de la progresión, como por ejemplo el término 1000 o el término 1.000.000. Así que, bueno, aquí tienes el ejercicio resuelto. Espero que ahora sea mucho más claro las progresiones aritméticas.